tenemos mucho que trabajar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Trabajar en lo personal, trabajar como familias, trabajar como iglesia. Amén. Así es que créanle a Dios, hermano. Por eso nos dejó este libro maravilloso, poderoso, porque ahí vienen todas las grandes hazañas que hizo Dios con su pueblo. Amén. Solamente necesitas creerle a Dios. ¿Sí le cree a Dios, hermano? O nada más viene como, pues a ver qué pasa este domingo. A ver si este domingo ya por fin algo sucede en mi vida y empiezo a caminar en lo sobrenatural de Dios. El hecho de que usted esté aquí, que tenga vida, es algo sobrenatural de Dios, hermano. ¿Verdad? Como decía nuestro hermano Julio Melgar, ¿verdad? Toda la gente quiere milagros, quiere ver milagros, y los milagros suceden todos los días, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí estamos listos, denle un aplauso fuerte al Señor y vamos a arrancar. Diga conmigo, ya no podemos seguir siendo los mismos. Diga conmigo, ya no quiero ser el mismo. Ya basta. Quiero caminar en Dios. Amén. Bien, pues el tema del día de hoy, la santidad, un estilo de vida. ¿Sí me escucharon, hermanos? ¿Sí me escucharon? Quiero que me diga fuerte cuál es el tema del día de hoy. La santidad es un estilo de vida. O sea que para el cristiano, ¿cuál debe ser su forma de vivir, hermano? ¿Cuál debe ser nuestro andar diario? ¿Cuál debe de ser, hermano? La santidad. Y antes de desarrollar el tema, ¿verdad? ¿Qué significa ser santo, hermanos? ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios. Y si ya el Señor ya me apartó para Él, ¿cómo debo de caminar? Apartado para Él. Ya las cosas del mundo ya no tienen por qué, ¿verdad? Jalarme, ya no tiene por qué influenciarme, porque yo ya he sido, ¿qué, hermano? Apartado para Dios. Y por eso el tema de hoy es la santidad. Debe de ser en mí un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a entrar de lleno y vamos a ir desarrollando el tema. La santidad es posible para todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque quizás algunos piensen, no, la santidad es para el pastor, es para el hermano Víctor, ¿verdad? Que está entregado al Señor, pero para mí no. La santidad, ¿para quién es, hermano? Para todos. Para todos. ¿Para todos quiénes? Aquellos que han sido apartados, ¿verdad? Que han sido santificados, ¿por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 declara lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Hablamos de cuántas promesas tenemos en la Biblia, hermano. Diga conmigo, más de 6,000. Tenemos esas promesas, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos más de 6,000 promesas en la Biblia, dice, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí me está escuchando? Así que, amados, puesto que tenemos más de 6,000 promesas en la palabra de Dios, dice el Señor, limpiémonos de toda contaminación. ¿Contaminación de qué? Número 1, de carne. Número 2, de espíritu. Es decir, el hecho de andar en este mundo, ¿qué produce en nosotros, hermano? ¿Qué produce? Que te contamines. ¿Verdad? Dice un dicho, nadie puede caminar, ¿cómo dice? Andar en el fuego y no quemarse. Pero el Señor en esta mañana nos llama a que nos limpiemos de toda contaminación. Porque la contaminación, amado hermano, hermana, la contaminación estorba tu santidad.
Y la Biblia declara que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Entonces cuando yo vengo a la iglesia, ¿cómo debo de venir, hermano? ¿Cómo debo de venir? En santidad. Pero ando tan contaminado, ¿verdad? Del mundo, de cuerpo y de espíritu. Entonces el Señor quiere que reflexionemos en este día y que podamos decir: cierto, Señor, cierto, 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 estoy contaminado en mi carne, estoy contaminado en mi espíritu y necesito ser perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Y me llama mucho la atención de que dice, limpiémonos de toda contaminación, número 1 de carne y número 2 de espíritu. No solamente en tu carne estás contaminado, sino aún en ¿dónde, hermano? En el espíritu. Es decir, es algo más profundo, porque la carne, ¿verdad? Son los deseos de la carne, ¿no? Que son, ¿qué? Orgías, borracheras, ¿verdad? Fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense, contaminación del espíritu. No solamente en la carne, sino ya llegó hasta donde esa contaminación, hermano, hasta el espíritu, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero gracias a Dios que nos dice que nos debemos de perfeccionar. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar de esa contaminación, hermano? ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? En la santidad, en el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a producir que nosotros caminemos en santidad, hermano? El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios, hermano? No es tenerle miedo, no, sino caminar en sus mandamientos. ¿Verdad que cuando yo ande en el mundo y me vaya a contaminar, entonces me acuerde de sus mandamientos? Porque sus mandamientos, su palabra, me perfeccionan en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te pido que, ¿verdad?, que hagas la prueba, ¿verdad? Cuando estés ahí tentado y estés a punto de cometer un pecado y de contaminarte, piensa en la palabra de Dios. Y vas a ver, aunque estés batallando con el pecado aquí en tu mente, la palabra de Dios va a ser poderosa y te va a llevar, te va a guiar a la santificación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si no lees la palabra, si no escuchas la palabra, avanzamos, hermano. Introducción. Dios es santo y dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Dígale al que está ahí a su lado: esto es serio. Dígale: esto es serio. Si tú no andas en santidad, no vas a ver a Dios. Y el enemigo nos ha ganado tanto terreno, tanto camino, ¿verdad? Que la mayoría del mundo, ¿cómo anda, hermano? ¿Andará en santidad? Entonces imagínense cuando se presente delante de Dios. ¿Podrá estar presente delante de Dios? No, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí quieren quedarse sin ver a Dios, hermano? No, ¿verdad? Lo contrario, ¿qué queremos, hermano? Creemos en sus promesas que dice que le vamos a ver tal como Él es, que le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso se oye muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Viviendo, caminando, ¿en qué, hermano? En santidad. ¿Y qué es lo que va a producir la santidad en mí? El temor a Dios. ¿Y cómo voy a tener temor de Dios? Cuando guardo sus mandamientos, cuando guardo su palabra. Amén. Es necesario que como hijos de Dios vivamos una vida en santidad, lo cual no es fácil, hermanos. Vivimos en una constante lluvia de tentaciones ante las cuales Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil la santidad, hermano. Y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Todos los grandes varones de Dios, mujeres de Dios, pecaron, cayeron en pecado, hermano. Pero una cosa es que tú caigas, ¿verdad?, accidentalmente en el pecado, y otra cosa es que tú peques intencionalmente. Dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cada que yo vengo, cada domingo que vengo a la iglesia, ¿qué debo de hacer, hermano? Tengo que ir a mi abogado para decirle, ¿sabes qué? Si usted ha visto la película, ¿verdad?, de abogados, cuando sale un abogado y entrevista a su cliente, ¿verdad?, al acusado o al culpable, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? A mí, para que yo te defienda, fíjate, para que yo te defienda, a mí me tienes que decir la verdad, porque soy tu abogado. No quieras venir a que yo te ayude, ¿verdad?, que te defienda, y no me dices la verdad. ¿Cómo te voy a ayudar? Porque hay gente así en la iglesia, hermano, ¿verdad?, que quiere que le ayudes, pero viene y te oculta la verdad. Pues lo mismo sucede con Jesucristo. Él conoce tu vida, ¿verdad? Y Él conoce toda la verdad, pero Él quiere que nosotros le digamos la verdad. Y cuando nosotros decimos la verdad, ¿qué pasa en nuestras vidas, hermano? La verdad, ¿qué? Nos hace libres. Entonces, antes de que este abogado, que es el Señor Jesucristo, tome tu causa, tú tienes que decirle la verdad. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, que yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en comunión contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir en comunión con el Señor? Necesitamos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque puede ser que, mira, somos cristianos y llevamos años en Cristo y seguimos con pecado. Entonces, ¿cómo voy a poder caminar en santidad, hermano? Porque si yo ando guardando pecado, ando escondiendo pecado, no tengo temor de Dios. Y lo único que me puede dar esa santidad es el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué debo tener un temor reverente a Dios? Porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, antes de caer en manos de un Dios vivo, mejor me presento delante de mi abogado y le digo toda la verdad y le pido perdón a Dios por mis pecados, para que me santifique por la sangre de Cristo, y entonces ahora sí me puedo presentar delante de Él. ¡Wow! Y si yo me presento delante de Él ya santificado, entonces dice el Señor, pídeme lo que quieras y yo me lo voy a dar. ¿Cuántos dicen amén? Wow, avanzamos. La santidad es determinarse a no pecar intencionalmente. ¿Sí me escuchó, hermano? A ver, digan conmigo, ¿es el título? La santidad es que yo me determine hoy a no pecar intencionalmente. ¿Qué decíamos intencionalmente? Que ya estás pensando, lo voy a hacer. Ya tienes la intención de hacerlo. Voy a salir de aquí de la iglesia, me voy allá a mi cuarto, me escondo y me meto a Netflix y empiezo a ver películas pornográficas. Es de una manera, ¿qué, hermano? Intencional. Y la santidad es determinarte a dejar eso. Porque una cosa es que tú llegues y a ver, vamos a ver una película, ¿verdad? Esta se ve bonita y de repente pasa una escena ahí fea, ¿verdad? A que tú ya vayas con la intención, híjole, ya quiero, híjole, a ver, ¿cómo se...? Por decir un ejemplo, pero hay muchos pecados, ¿verdad? Este es el día que termine la reunión, porque ya quiero llegar a mi casa y quiero hacer esto, quiero hacer ello, quiero pecar de manera intencional. Entonces, si tú quieres vivir en santidad, tienes que determinarte a no pecar intencionalmente. La santidad como estilo de vida es posible y está diseñada para todos los seres humanos, ¿verdad? Para que todos los seres humanos podamos vivirla a través de la palabra de Dios para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya dijimos que el número uno que me va a ayudar a vivir en santidad, hermanos, el temor a Dios. ¿Y qué otra cosa me va a ayudar a caminar en santidad? La palabra de Dios, hermano. Entonces fíjense cómo Dios es hermoso, ¿verdad? Que dice, yo sé que la mayoría de mis hijos andan en pecado, no andan en santidad, pero le dejo mi palabra. Y aquí hay muchos ejemplos, ¿verdad? Por eso tenemos la evidencia. Esta es la evidencia, hermanos, de que muchos hombres de Dios pecaron, ¿verdad? Que pecaron intencionalmente, pero que se arrepintieron y Dios los perdonó.
Entonces en esta mañana que nos dice el Señor, arrepiéntete. Y yo te voy a perdonar, y entonces vas a poder caminar en santidad, y entonces vas a poder estar delante de mí. Dice en Ezequiel, ¿verdad? Si te volvieres, escúchame, si te volvieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. En otras palabras, yo te voy a santificar. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La santidad como estilo de vida es posible y está diseñada para que todos los seres humanos podamos vivirla a través de la palabra de Dios y para toda la vida. ¡Wow! ¿Qué es lo que me va a ayudar a vencer la tentación, hermano? ¿Qué es lo que me va a ayudar? La palabra de Dios, el temor a Dios. Pero aún gente estando aquí, sentada aquí en la iglesia, escuchando, oyendo la palabra, ¿verdad? Porque no la está escuchando, está pensando en cosas malas. Así es el diablo, hermano. Aún en la misma iglesia, la gente que no está escuchando, que está oyendo, ¿verdad? Que oye esa musiquita, pero ni le pone atención. El enemigo está trabajando en su mente. Y ya le está poniendo la tentación. Ahorita, mira, vas a hacer esto y aquello. Pero hoy tú tienes que entender que lo único que te puede santificar es la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas, cuando tú la guardas en tu corazón y cuando tú la pones en práctica. Avanzamos, amados hermanos. La santidad es el resultado de una relación estrecha con el Espíritu Santo. ¿Sigues anhelando la santidad, hermano, o ya no? La santidad es el resultado de una relación estrecha con el Espíritu Santo. Es decir, no solamente le tengo temor a Dios y me voy a portar bien, no solamente voy a guardar su palabra y hacerla, sino que tengo que tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder, hermano? Decía la pastora Rowena Shepherd en su programa de radio, ¿verdad? Despertando al alba con Dios. Dice, cuando paso tiempos en la mañana y mi esposo David viene a despedirse cuando ya se va al trabajo y me da un beso, y cuando se va su aroma se me queda todo el día. De la misma manera, cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar, hermano? Su aroma, su esencia, su santidad está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si tú tienes temor de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios y si tú tienes estrecha comunión con el Espíritu Santo, créeme que no vas a pecar, hermano. El enemigo te va a querer zarandear, el enemigo te va a querer meter el pie, pero tu temor a Dios, tu lectura de la palabra y tu comunión con el Espíritu Santo te van a mantener firmes. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuánta gente hay que no tiene temor de Dios, ¿no? ¿Verdad que es como un venadito que no sabe ni discernir ni entre el bien ni el mal? Nada más vive por vivir. ¿Cuántos ni siquiera leen la palabra de Dios? Mucho menos pasen tiempo con el Espíritu Santo. Por eso ahorita que estábamos cantando, haz llover. Espíritu Santo, te necesitamos. Así es que ahorita para el final de la reunión pongan el canto del Espíritu Santo, porque necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso aquí pues ni modo, ya estoy aquí, pues ya me tengo que conectar, ¿no? Pero es en tu casa, una vida devocional de lectura de la palabra, de oración y de adoración. Amén. Nuestra dependencia con el Espíritu Santo debe ser ¿cuántas horas al día, hermano? ¿Cuántas horas al día debemos depender del Espíritu Santo, hermano? 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año, durante toda nuestra vida. Pero el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Y
nos ha ganado tanto terreno, ¿verdad? Que hay gente que piensa, dice, bueno, voy a entrar aquí al bar, voy a entrar al antro, Espíritu Santo, espérame acá afuera, ahorita regreso. ¿Tú crees que puedas hacer eso? Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos anhela, que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y cuando tú te vas y te metes en la mugre, el Espíritu Santo está ahí contigo. Y lo único que hacemos es contristarlo, apagarlo y resistirlo. Pero si de forma contraria tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo, una relación de oración, de adoración, de lectura de su palabra, entonces empiezas a envolverte una atmósfera de santidad. Ahora, hermano, no te apenes, si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Fíjate, el rey David, siendo un rey, ¿verdad? Consagrado a Dios, un rey que agradó a Dios, un rey del cual dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pecó por darle lugar al diablo. Y pecó de una manera terrible, ¿verdad? Cometió adulterio. Y cometió asesinato. Pero cuando el profeta vino y lo confrontó, ¿él sabes qué dijo? Sí, pequé. ¿Y cuántas veces nosotros, verdad, el Espíritu Santo nos está haciendo pecar? No, yo me presento en la iglesia como si nada. Y por eso no puedes vivir de santidad. Es necesario arrepentirse como el rey David. ¿Sabes qué? Sí, Señor, pequé. Inmediatamente le dice el profeta, no vas a morir, porque antes, acuérdense que en el Antiguo Testamento la paga del adulterio, ¿cuál era, hermano? La muerte. Pero cuando él reconoce que sí pecó, dice, no vas a morir. Dios ha perdonado tu pecado. Pero lo que tú hiciste en oculto, ¿verdad? Tus hijos lo van a hacer en público, delante de todo Israel. Entonces, amados hermanos, debemos de las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año, durante toda nuestra vida, depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y a propósito del Espíritu Santo, ¿a cuántos les regalé el libro del Espíritu Santo, hermano? Y les aseguro que ni lo han leído. A ustedes perdónenme, pero les aseguro que ni siquiera lo han leído. A lo mejor lo empezaron y se aburrió y dijo, esto no me sirve para nada. Esto es de lo que estamos hablando. El Espíritu Santo, la clave para una vida sobrenatural, en otras palabras, una vida en santidad. Y prácticamente se lo regalamos a todos. Pero si no lo lee, ¿cómo va a conocer al Espíritu Santo? Dígame usted si no, el Señor es bueno. Ese libro habla del Espíritu Santo. ¿Sabe quién debe ser su mejor compañero? El Espíritu Santo. No la serie de Netflix, no su Facebook, no su Instagram, no su ¿cómo se le llama ahí donde sales? ¿Cómo se le llama en Facebook? En tu historia, ¿verdad? No. Tu mejor amigo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A ustedes les di, hermano, Francisco? ¿Sí? ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? Todos tienen. Ahora les pregunto, ¿habrá temor de Dios, hermano? ¿Habrá comunión con el Espíritu Santo? La verdad es que no la hay. Necesitamos meternos, hermano. Porque la Biblia es clara, sin santidad nadie verá a Dios. Vivir en santidad y ser fiel a la manera de vivir que a Dios le agrada. ¿Cuántos quieren vivir de la manera que a Dios le agrada? Ahora pregúntese, ¿la manera que estoy viviendo le agrada a Dios? Entonces a partir de hoy determínese, ¿verdad?, a vivir una vida que agrade a Dios, hermano.
Pero ¿cómo es la mente humana? Pues mientras el pastor no sepa, pues yo vivo como se me dé la gana. Pues yo ni te veo ni sé cómo vives, pero Dios sí sabe cómo vives. Eso es lo más terrible. Fíjate, el enemigo es tan astuto que nos hace pensar que podemos engañar a Dios. El mismo rey David dice: ¿dónde me voy a esconder de ti, Señor? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Pero cuando la gente piensa que nadie lo ve, es porque no tiene temor de Dios. Es porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. Es porque no está leyendo la palabra de Dios, no la está escuchando. Debemos de vivir una vida que le agrade a Dios. Esto, fíjese, eso traerá recompensa y grandes bendiciones para usted. Amén. ¿Verdad? Dice, ese párrafo sí me gustó, pastor, ese subrayelo y ese lo tomo y lo demás, Pues si usted quiere ver la recompensa y las grandes bendiciones de Dios, usted tiene que vivir a la manera que le agrada a Dios. Porque eso traerá recompensa y grandes bendiciones para usted, para su familia, para su iglesia y para la comunidad donde vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, una persona que vive en santidad, ¿a quién va a traer bendición? Número 1, a su vida. Número 2, ¿a quién va a traer bendición? A su familia. Número 3, ¿a quién va a traer bendición? A su iglesia. Y número 4, ¿a dónde va a llevar bendición? A su comunidad. ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo? Que hay un anhelo en ti, hermano, que digas: si no estoy contigo me muero, Espíritu Santo. Que digas, ¿verdad? Estoy enfermo de amor por ti, Espíritu Santo. Y entonces, pero las cosas cambian. Tenemos que entender que nuestra dependencia está en ti. Preparas ese canto, ¿verdad? Porque mi dependencia, ¿en quién está, hermano? En ti, Señor. Ya basta de todo lo que nos ha robado el enemigo, hermano. Ha hecho bien su chamba, ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y como yo no me sé la palabra, pues nada más esas tres cosas me están afectando en mi vida. Me está matando, me está robando y me está destruyendo. Pero si yo leyera la palabra, sabría y entendería que la segunda parte del versículo dice: pero Jesucristo vino para darme vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Ahora pregúntese usted: ¿estoy viviendo esa vida abundante? ¿O estoy viviendo la otra parte, que me han robado, me han hurtado y casi me han querido matar? Entonces yo necesito hoy entender que todo eso es producto. ¿Por qué no ha venido la bendición? Porque no he caminado en santidad, porque no tengo temor de Dios, porque no conozco la palabra de Dios y porque no tengo una comunión con el Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, yo les invito a que a partir de hoy, ¿verdad?, podamos vivir esa vida que agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces vas a ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu iglesia y para la comunidad donde vives. Wow, yo quiero esas ovejas que son de bendición para la iglesia. Que en lugar de ser un problema, que sea una bendición para la iglesia, hermano. ¿Y cuándo soy una bendición? Cuando estoy caminando en la voluntad de Dios. Avanzamos. El perdón, una decisión fundamental para la santidad, hermano. A ver, ya conmigo, el perdón. El perdón es una decisión fundamental para la santidad. ¿Y cuánta gente anda ahí con falta de perdón, hermano? Y si tú tienes falta de perdón en tu vida, entonces no estás caminando en santidad, porque la falta de perdón, eso es pecado. Porque dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. ¿Será bueno perdonar? ¿Sí o no? Entonces, si tú sabes que perdonar es bueno, ¿por qué no lo haces?
No solamente que no lo haces, sino que eso te es pecado, te cuenta como pecado. Y si hay pecado en ti, pues no puede haber santidad en ti. Es nuestro deber, hermano, liberar nuestra mente y corazón de las cadenas de iniquidad, rencor y dolor. Muchas veces las palabras que escuchamos en el pasado al referirse a nosotros pudieron haber marcado nuestra vida para siempre. Es increíble cómo hay gente que todavía trae cadenas de hace 1000 años, hermano, por falta de perdón. Y si hay falta de perdón en ti, entonces ¿puedes vivir en santidad, hermano? Dice, sí, pastor, a partir de hoy voy a vivir una vida, y no perdonas. ¿Podrás vivir en santidad? Pero cuando tú decides perdonar, entonces empiezas tu camino a la santidad. Y dice la Escritura, el que es santo, santifíquese todavía. Igual que la relación con tu Espíritu Santo debe ser, ¿cuánto? 24 horas al día, 7 días a la semana, por toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo ponga en su corazón un anhelo por pasar tiempo en su presencia, ¿no? Que usted llegue ahí a su casa, ¿verdad? Y busque, ¿verdad?, un rinconcito y póngase sus audífonos y póngase una adoración al Espíritu Santo y empiece a hablar con Él y a pedirle que lo santifique. Amén. Avanzamos. Cuando alguien no elige la santidad, está condenado a perder la visión de su vida. Fíjense qué tremendo, hermano. Cuando alguien no elige la santidad, está condenado a perder la visión de la vida. Es decir, cuando tú no estás caminando en santidad, ¿hacia dónde vas, hermano? ¿Tienes una visión clara hacia dónde vas? No sabes ni hacia dónde vas. Y eres como un ciego, ¿verdad? Que vas para acá, te tropiezas, vas para acá, porque no tienes visión, no tienes dirección, porque tu vida no está caminando en santidad. Cuando alguien no elige la santidad, está gobernado, está condenado a perder la visión de la vida, su propósito, su llamado y toda dirección que proviene de Dios. Entonces podrás caminar en la visión de Dios, en el propósito de Dios para tu vida si no estás en santidad. Y por más que te esfuerces, no vas a poder avanzar porque no estás viviendo en santidad. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Si tú en este momento entiendes, sabes que la verdad es que no vivo en santidad. El Señor hoy nos dice, si confesares tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, santificarnos. ¿Qué tengo que hacer? Confesar mis pecados. Avanzo rápidamente. La santidad se puede alcanzar a través de la oración. ¡Wow! ¿A través de qué puedo alcanzar la santidad, hermano? A través de orar. Un hombre de Dios dijo, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan su nido en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes evitar que la tentación venga ahí sobre tu cabeza, ¿verdad? Y el diablo te esté atacando en tu mente y esté revoloteando la tentación. Eso no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes evitar es que no hagan nido sobre tu cabeza. ¿Y cómo vas a evitar que no hagan nido? Orando, orando. Por aquí viene la tentación. ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¡Orar! ¿Cuántos dicen amén? En lugar de estar revoloteando el pecado ahí, los pájaros están revoloteando. ¡Ay, qué padre! Ya cuando menos te des cuenta ya aterrizaron y ya hicieron un nido ahí. Y te llevaron a pecar y te llevaron a perder tu santidad. La oración es uno de los principios que Jesús practicó y recomendó a sus discípulos y a su iglesia para mantenernos santos y fieles a Él. Otra manera de poder vivir en santidad es a través de ¿qué, hermano? De orar. Y si ustedes entienden lo que estamos diciendo, entonces ahorita pueden entender, ay, por eso la gente no viene a orar. Por el pecado. Y el enemigo hace que, número 1, te dé flojera orar. Número 2, te duermas en la oración. Número 3, que te cueste trabajo orar, hermano. ¿Vas a permitir eso, que los pájaros hagan nido en tu cabeza, hermano? ¿O te vas a levantar en el nombre de Jesús?
Dios es bueno, Dios es grande y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y cada uno, ¿verdad?, determine si quiere vivir en santidad y agradar a Dios. Y entonces poder ver las bendiciones de Dios. Y si no lo hemos hecho de esta manera, hermanos, si lo reconocemos, dice 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que ahí en su corazón cada uno de nosotros sabe, hermano. Imagínense si el pastor pudiera leer su mente, si pudiera ver en su mente y en su corazón. Pero por eso Dios quiere que cada uno de nosotros, de manera voluntaria y personal, podamos reconocer cómo está nuestra vida, si estamos viviendo en santidad, si tenemos temor de Dios, si estamos leyendo su palabra, si tenemos comunión con el Espíritu Santo y si estamos orando. Porque de otra manera quiere decir que no estoy viviendo en santidad. Y si no vivo en santidad, no puedo tener comunión con Dios, ni puedo ver las bendiciones de Dios sobre mi vida. Pero cuando yo obedezco, cuando yo me esfuerzo en caminar en santidad, entonces eso agrada a Dios y eso va a traer recompensas y va a traer grandes bendiciones para mí, para mi familia, para mi iglesia y para la comunidad donde vivo. Así es que, amado hermano, si tú reconoces esto, yo te voy a invitar que nos pongamos de pie y hagamos una oración de arrepentimiento y hagamos un compromiso con nuestro Dios por caminar en santidad. Si tú lo quieres hacer conmigo, ponte de pie. Y como leímos aquí en 2 Corintios 7:1, en esta hora, con nuestra oración, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cierre sus ojos y repite esta oración conmigo en voz alta. Padre Celestial, dígalo con fe y con su corazón. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que no he caminado en santidad, que no he vivido en santidad, y eso me aparta de tu presencia. En este día, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo confieso mi pecado hoy delante de ti, porque tu palabra dice, Señor, que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo lo creo. Y yo creo que en ese mismo momento tú me has perdonado, me has santificado, y ahora yo quiero acercarme a ti, porque soy limpio de toda contaminación en mi carne y en mi espíritu. En este día, Señor, yo decido vivir con temor a ti, Señor. Vivir leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, teniendo una comunión con tu Espíritu Santo y llevando una vida de oración. Una vida que te agrade a ti, Señor. Una vida que te agrade a ti, Señor. Y yo sé que de esta manera vendrá la recompensa de mi vida. Grandes bendiciones para mí, para mi familia, para mi iglesia y para la comunidad donde yo vivo. Te doy gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sustento lo que soy. En tu santidad está sustentado lo que soy, Señor. Vamos a dejarlo. Y hoy vengo a declarar mi dependencia
Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si así es por mí, vamos, digo con fuerza. Si vivo es por ti, con todo mi corazón. Si adoro es solo a ti, vamos, porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Levanta tu voz y adórale. Dile, tú eres mi razón de vivir, Señor. Tú eres el fundamento de mi vida, Señor. Eres todo para mí, Señor. Díselo, díselo. Yo quiero caminar y vivir en santidad, Señor. Porque nací por ti, para ti. Contigo, Señor. En ti soy. En ti somos y nos movemos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor, y poder ser de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Díselo fuerte. Si vivo es por ti, No te escucho. si adoro es solo a ti, Porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. si nací es por ti, Díselo fuerte, si vivo es por con ti, todo tu corazón. si adoro es solo a ti, Porque tú eres mi todo, mi razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. si nací es por ti, si vivo es por ti, Si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo. Glorioso Señor, glorioso Señor. Si nací es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi todo, razón de vivir. Glorioso Señor, glorioso Señor. Te damos gracias, Señor, porque vivimos por ti, Señor, y para ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, atráenos a ti, Señor. Enamóranos de ti, enamóranos de ti, enamóranos de ti, Señor. Permítenos vivir una vida en temor a Dios, una vida que agrade a Dios, una comunión con el Espíritu Santo y una vida de oración para que podamos caminar en santidad delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén?